altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo vamos a leer. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Levíticos capítulo 4, verso 3 al 7. Y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará al sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Por último, verso 7, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Cierre sus ojos, Señor Jesús. Hemos leído tu palabra, ya hemos orado. Esta hora, Señor, habla a través de mí por misericordia. Como decíamos, Señor, que un niño pueda entender tu palabra y tu mensaje de salvación. Te pido, Señor, por cada oyente de los presentes y lo que quizás por misericordia podrán escuchar después, puedan entender tu mensaje y aceptarte a ti como único Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le invito a que tome su asiento. Pero en realidad que va a poder explicar fáciles palabras. Nos encontramos alrededor de los 500 antes de Jesús. El pueblo de Israel estaba saliendo de 30 años de haber estado en Egipto. Varios de estos años había sido esclavo. Tanto 430 años, generaciones alrededor de 40 años, aproximadamente casi 11 generaciones, más seguro, viendo casi su... Fue tomando quizás las costumbres donde estaba viendo que era Egipto. Por eso entonces era necesario, o cuando Israel salió de Egipto, entonces estuvo en el desierto del Sinaí, estuvo gran tiempo en el monte Sinaí, donde Moisés subió al monte, recibió leyes, doctrinas, estatutos, reglamentos, porque era necesario que el pueblo recibiera esto, porque ya habían pasado tantas generaciones, no tenía. Por eso entonces vemos que cuando está Israel ya, Cristo ya está en el desierto del como 3 veces montes. En una de estas oportunidades, la ley está formada por 10 mandamientos, donde la primera parte de los mandamientos se refiere a que debemos ser capaces de amar a Dios, donde la segunda parte de los 10 mandamientos es que deberíamos ser capaces de amarnos los unos a los otros o de amar a la humanidad. Si usted ve los 10 mandamientos, va a ver que los primeros se refieren a la relación con Dios y los otros a una relación con los hombres. Seguimos viendo lo que ocurre aquí en el monte Sinaí, nos llegamos hasta Éxodo capítulo 25, donde Dios le da a Moisés la instrucción de construir un tabernáculo en el desierto, donde ahí iba a morar Dios, de ahí iban a poder adorar a Dios. Le da las medidas, le dice que primero construya,
la tienda. Al entrar a la tienda, debe construir un altar de holocausto. El altar del holocausto es de madera de acacia, bañada en bronce. Sus medidas aproximadas son 2,5 metros de ancho, 2,5 metros de alto y 2,5 de ancho, 2,5 de largo, 1,5 de alto, aproximadamente. Las medidas son en codos, pero para hacerla un poco más simple, en metros. 2,5, 2,5. Eso era el altar del holocausto, donde se quemaban los animales que eran ofrecidos. Luego de esto viene una fuente de bronce, ya entrando al lugar santo, a la tienda. Vemos que al entrar, a mano izquierda, está el candelabro, 7 brazos, hecho de una sola pieza, labrada en oro, martillo. Pensamos que de aquí para allá estamos entrando al santuario, al lugar santo, entonces a mano está el candelabro. Al frente nos encontramos con el altar del incienso, también de madera de acacia, pero bañada en oro. Me olvidé decirles que en el altar del holocausto era de madera de acacia, de estas medidas que les indiqué, y en cada esquina tenía un cuerno en cada esquina. En el de incienso también tiene un cuerno en cada esquina y sus medidas son aproximadamente 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de largo, de alto 1 metro. Tan grandes no eran. Este era el altar del incienso, donde tenía el incienso que representa oraciones del pueblo. Aquí al medio, atrás se encuentra el velo que separa del lugar santo al lugar santísimo, y al lado derecho encontramos con la mesa donde se ponen los panes sin levadura, los panes de la proposición, que también era de madera de acacia bañada. Adentro, pasando el velo, encontramos con el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, adentro estaba la vara de Aarón que representó las tablas de ley, maná, que ha caído ahí. Sobre el arca del pacto está el propiciatorio. Era un lugar oscuro donde el sumo, a grandes rasgos, el tabernáculo en el desierto. Luego Moisés hace el templo donde se basa en estas medidas, pero lo hace mucho más grande. David, perdón, o Salomón, gracias. Entonces vemos, se construyó el templo, el tabernáculo, y luego también Dios, a través de Moisés, como habíamos dicho, de Levíticos, en el capítulo 17, vemos que se enumera una serie de pecados, donde existen maneras de poder hacer sacrificios para el perdón de esos particulares pecados. Volviendo al capítulo 1 del libro de Levítico, espero que... Volviendo al capítulo 1 del libro de Levíticos, comenzamos con los sacrificios o las ofrendas que se ofrecían a Dios. La primera ofrenda que se empieza a describir en el libro de Levíticos es llamado holocausto. Holocausto lo podemos definir simplemente como un sacrificio de agradecimiento, sacrificio de gratitud, donde eran sacrificados animales que podían ser bovino, o sea, de vacas, ovejuno, de ovejas, de cabras, o tórtolas y palominos. Esto, bueno, tenían su manera de ser sacrificado, quemaban en el altar que describimos, que está a la entrada, está en el altar del holocausto. Quemaban la ofrenda de holocausto, lo cual era de olor grato para el Señor. Luego en el capítulo 2 se describe la ofrenda de oblación que se ofrecía harina. Luego en el capítulo 3 está la ofrenda de paz o de comunión, donde el oferente tenía agradecimiento, tenía una relación con Dios buena y ofrecía
sacrificio. Incluso podrían ser hembras para la comunión, que también era por agradable. Tenemos estas 3 ofrendas. Llegamos al capítulo 4, que fue el que leímos, que es una ofrenda por el pecado. La otra eran ofrendas de gratitud, agradecer, tener una buena comunión, había alguna fiesta, algo que celebrar, y hacían un sacrificio. Vemos que los sacrificios de holocausto existían de la antigüedad, antes de que aquí se estableciera con reglas, porque Abel agradó a Dios por el sacrificio que hizo, que sacrificó un primogénito de ovejas. Abraham va a sacrificar a su hijo, pero vio un cordero y ahí lo sacrificó como holocausto. Vemos que el profeta Elías, ¿sí?, que estaba ahí con los profetas falsos, que él pone bueyes, cae un fuego del cielo que quema el holocausto. Por lo tanto, estos eran conocidos, no eran por pecado, eran de gratitud, de reconocimiento, comunión con. Pero llegamos al capítulo 4, que fue el que leímos, donde ahí enumera para sacrificios para un sacerdote, para un jefe, para todo el pueblo. Yo quise quedarme con el sacerdote, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio. Por lo tanto, ese sacrificio es el que nosotros también deberíamos de ofrecer. ¿En qué consistía el sacrificio entonces? En ofrecer un animal. Ahora esta ofrenda, sacrificio, se llama ofrenda de expiación. ¿Cómo podemos definir en palabras sencillas? Yo definísela a ustedes. Expiación, ofrecer un sustituto por el culpable. Expiación, ofrecer un sustituto por el culpable. O sea, la regla es que el que peca debe morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no queremos la muerte del que se pierde, pero bueno, entonces ahí se estableció una ofrenda de expiación, cual la persona lleva sacrificio de expiación, ¿vale?, cual es sacrificado por el culpable, y debido a esta acción, la persona, el culpable, es limpio, perdonado. Entonces, expiación es colocar a un sustituto en reemplazo del culpable. Holocausto es un sacrificio por gratitud. ¿Quiénes hacen? Bueno, y quería aquí leer que el capítulo 4, verso 35 dice: hará el sacerdote, que es el último verso de este capítulo que leímos, hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, será perdonado. Por lo tanto, este sacrificio lo perdona, lo declara limpio. ¿Quién hace este sacrificio? ¿A quién le corresponde este sacrificio? Es aquel que reconoce. Es aquel que se da cuenta que ha pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, ustedes ya saben que es pecado. Que nuestra conciencia nos acusa del pecado. Entonces ustedes ya saben, pero igual le voy a leer brevemente poco qué es pecado. Los mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tanto si no cumplimos, estamos pecando. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pecar, según 1 Juan capítulo 3, verso 4, es infracción de la ley. O sea, es fallar a estas leyes que hemos mencionado y otras que están escritas en la Biblia. Entonces, pecar, errar, es fallar, es hacer una infracción a esta ley. En Santiago 4:17 dice:
el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Qué pasa entonces con el que peca? ¿Qué pasa con el pecador? En 1 de Juan capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Estamos practicando el del diablo? Perdón, si estamos practicando el pecado, somos del diablo. En Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice: el que ama el alma que pecare, esa morirá, y la impiedad del impío será sobre él. En Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Números 14, 18 dice: el Señor tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces el que peca es del diablo, peca es culpable, el que peca es digno de muerte, porque Dios no pondrá por inocente al culpable. ¿Perdonará Dios los pecados en nuestra época de ignorancia? Alguien dice: yo cuando llegué a la iglesia no sabía que eso anterior era pecado, entonces no tengo que quizás cambiar, no tengo que quizás hacer algo por esos pecados que cometí antes, porque yo no lo sabía, yo era ignorante. Quiero hacerle recordar, para el que no sepa, para el que sepa hacerle recordar, contarle una pequeña historia. Hubo un hombre que estaba de turno de noche, que trabajan de noche, a las 2 de la mañana le tocaba salir de su casa y va a su trabajo en su vehículo. A las 2 de la mañana hay menos tráfico, ve que llegándose a una esquina de alto tráfico en el día, el semáforo para su lado está parpadeando la luz roja. Para el otro lado no hay ninguna luz. Entonces él va lento, dice: el semáforo está malo, y pasa. Al segundo día va de lejos, ve el rojo parpadeando y pasa. El tercer día ve y pasa. El cuarto día ya salió atrasado, ve el rojo parpadeando y dice: no, esta cosa está mala. Pasa un auto antes que él en la otra avenida, lo colisiona justo atrás del piloto del otro vehículo, y iba una niña, porque venían del hospital de urgencia y hacían a su casa, y la mata. Llevan a juicio. Y la jueza entonces le dice: ¿usted qué pasó? No, yo pasaba por ahí, el semáforo nunca funcionó, estuvo malo, no, yo soy inocente. Y ella le dice: usted dio su examen de la ley del tránsito. Entonces usted sabe que por ley una luz intermitente roja te da el paso. Usted infracciona la ley, es culpable, asesino, enviado a la muerte. Ya no tiene sentido que él diga: soy inocente, no lo sabía. Bueno, y para el que no lo sepa, la ley 18.290, artículo 110, 2A, dice: una luz roja intermitente indica, te da el paso. Tanto, no hay excusa. Otra persona llega a la casa de otra gente, llega sediento, toma un vaso, sin saber que en ese vaso había veneno para ratón, se lo toma. Era un veneno, mata incluso. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Su inocencia lo justificará? En Levíticos capítulo 4, verso 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro es ignorancia, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda sin defecto por su pecado que cometió. Es decir, que usted bien hizo un pecado, pero no sabía que era pecado, pero ahora se da cuenta que en realidad lo que hizo era pecado, de acuerdo a la ley, debía de hacer un sacrificio. Menos tiene esa
tiempo de poder reconocer. Por tanto, el Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento, dice el Señor, no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, llevará su pecado. O sea, alguien que dice, yo no sabía, pero ahora sí, su ojo es abierto y es pecado, entonces tiene que ponerse a cuentas, tiene que pagar por su falta, tiene que remediar su pecado. Em, aquel que hizo una falta, por ejemplo, deberíamos nosotros de perdonarlo, ¿cierto? Perdonamos si es una falta, pero alguien quizás está complicado, dice, pero tengo que volver a hacer como era todo antes. Por ejemplo, si alguien usted le prestó dinero y él simplemente no se lo devolvió, ¿debería de prestarle de nuevo dinero? Porque en realidad usted dice, voy a perdonarlo. Si alguien le hizo daño y usted dice, ya lo perdono, pero debería de volver a ser tan amigo como antes. Algunos dicen que perdonar pero me fui a otro lado, ¿ah? Estaba hablando de la culpa, de que la persona es culpable. Perdón. Entonces, quiero decirle que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Solo queda, ahora yo les estoy explicando con lo que yo puedo entender y explicarle. Solo nos queda orar y pedir que el Señor, y a través de su Espíritu, le redarguya a usted de pecado. Porque dice la palabra que el Espíritu redarguye al hombre de pecado. Pero para poder ayudar a esto, quiero simplemente decirle que usted y yo somos pecadores. En Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En Isaías 64:5 dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Y en todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. No podemos hacer nada, somos pecadores. El apóstol Pablo reconoce que es pecador. Y él lo dice en el capítulo 7 del libro de Romanos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, hable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nuestra naturaleza es pecadora. No nos podemos salvar nosotros a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que necesitamos fruto, que necesitamos un sacrificio de expiación por nosotros, porque por nosotros mismos no nos podemos limpiar ni nos podemos salvar. Ahora sí voy a volver a esto de que alguien puede decir, ya, entonces tengo que volver a ser bueno con la otra persona. Pero para poder establecer una buena relación, si usted hizo algo mal con otra persona y usted dice, ya, usted hizo algo malo, y la otra persona dijo ya que lo perdonó, entonces usted quiere volver a ser tan amigos como antes, pero la palabra del Señor dice que para que haya reconciliación debe haber restitución. En el libro de Levíticos dice que si alguien roba, debe devolver 25% más. En otras partes dice 4 veces, pero acá dice 25 veces más. Por lo tanto, si hay alguna falta que alguien cometió, debe devolver lo que hizo, debe remediarlo. Si hacemos algo malo con Dios, no solamente debemos decir, ya el Señor me perdonó, sino que
yo debo de trabajar en esta restitución, acercarme a Él, mejorar mi relación para lograr la salvación. Para que exista reconciliación, debe existir restitución. Ahora estamos viendo el sacrificio de la expiación. Y lo que era expiación es presentar a un sustituto por el culpable. Debemos poner ahí en estos tiempos era un becerro, un carnero, un macho cabrío. ¿Qué le ocurría? Era degollado al comienzo. El sacerdote colocaba un tiesto, algo, donde caía la sangre, luego se dirigía, aquí habíamos dicho que estaba el altar del incienso, se dirigía entre el altar del incienso y el velo, ponía sus dedos en este utensilio donde estaba la sangre, mojaba sus dedos con sangre y lo esparcía en el velo 7 veces. Una vez que terminaba de esparcirlo 7 veces esta sangre, que era rociada, volvía a untar sus dedos con sangre y los cuernos del altar del incienso también los untaba con sangre. Luego se retiraba, iba hasta afuera de la tienda, llegaba hasta donde estaba el altar del holocausto y el resto de la sangre que estaba en este tiesto lo vertía a los pies del altar del holocausto. Después de hacer esto, dependiendo del tipo de pecado, particionaba, dividía el sacrificio, lo quemaba, unas partes lo quemaba en el altar del holocausto y otras partes se quemaban fuera del campamento. Así era entonces el sacrificio de la expiación. Quizá alguien puede estar aquí y decir, oh, qué asco esto de que hay sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario que recordemos estos sacrificios porque nos llevan al sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. La sangre es importante. Debemos de tenerla presente en nuestras vidas, en nuestras mentes. El libro de Levítico capítulo 17, verso 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Por lo tanto, una vida es tomada cuando sale su sangre. Continúa el verso diciendo entonces, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Expiación entonces o sustitución. Sustituir por el pecador. Entonces, yo os lo he dado para hacer expiación o sustitución sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación o sustitución, dando como resultado el perdón de la persona. La sangre es importante. En sentido figurado, podemos decir que la sangre incluso habla después de que la persona ha fallecido, en sentido figurado solamente. Podemos recordar cuando Caín mató a Abel y Dios aparece y habla con Caín y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque la sangre tiene valor, la sangre está la vida. Recordemos que el altar del incienso, donde se queman estos inciensos que son elevados y representan las oraciones del pueblo, ahora tienen la sangre del sacrificio de expiación del sustituto por usted y por mí en los cuernos del altar del incienso. Ahora las oraciones ya no son solo oraciones tuyas, sino que está el intermediario, está el intercesor, está el sacrificio que paga por su pecado. La sangre
está en el altar del incienso, intercede por nosotros. La sangre justifica a nosotros y nos hace inocentes. La sangre, por lo que leímos el libro de Levíticos, declara inocente o limpio de pecado al que presenta por ese pecado en particular. Pero ahora, Jesucristo es el sacrificio de expiación que nos justifica y nos declara inocentes y limpios por todos nuestros pecados. No solo por uno en particular, sino por todos nuestros pecados. El libro de Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados, justificado significa declarado inocente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redención es rescate, que somos rescatados o recuperados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio. Entonces, ¿quién es Cristo Jesús? A quien Dios lo puso como sacrificio, propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces somos declarados justos por medio de su sangre, la sangre de Jesucristo. Entonces, como lo dice en Hebreos capítulo 3, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ahora, por el sacrificio de Jesucristo, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia, alcanzar perdón, alcanzar salvación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7 en Hebreos capítulo 10, verso 10, nos confirma que el sacrificio de Jesucristo nos declara apartados o santificados. En esa voluntad somos santificados, dice su palabra, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Justificados, santificados, ser apartados para Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder para acercarnos a Dios, para ofrecernos salvación. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a nosotros, a usted, a mí, a los pecadores. En Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Efesios 1:7, en quien, hablando de Jesucristo, tenemos redención o recuperación, somos rescatados, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. La sangre de Jesucristo es nuestro sacrificio expiatorio, es nuestro sustituto. Expiación es colocar a alguien como culpable. Su sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados. Para ir terminando, ya volviéramos al capítulo 4, verso 3 de los versos que leímos. El sacerdote, vimos que degollaba de la sangre del templo, que lo describimos al comienzo. Pero antes de hacer esto, el oferente, el pecador, ponía su mano sobre la cabeza del
del que iba a ser sacrificado, del animal, del becerro, del carnero, del macho cabrío. Entonces él colocaba las manos sobre él. ¿Qué podemos decir que representa esto de colocar sus manos? Colocamos nuestras manos para confesar. Levíticos 5:5, un capítulo después del 4 que leímos, dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. El Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, del macho cabrío vivo, que todavía no es degollado, lo pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Es decir, él está confesando los pecados del pueblo, en este caso de Aarón. Al poner nuestras manos sobre el sacrificio, estamos reconociendo nuestra impotencia de ser salvos por nosotros mismos. Estamos confesando que no podemos nosotros solos, sino que necesitamos este sacrificio expiatorio, este sustituto por nosotros, por yo que soy el culpable. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confesar, decir: Dios, he pecado. Cuando comenzamos dijimos que usted y yo éramos pecadores. He pecado. He adulterado, he fornicado, he mentido, he robado, he atentado contra mis padres. Confiese su pecado, porque si no lo confiesa, no se arrepiente de lo que hizo, no se da cuenta de lo que hizo. Venimos a la iglesia y en algún momento la palabra de Dios nos toca, pero nunca ha confesado su pecado. Quizás dice que no ha pecado, porque ha vivido dentro de toda la iglesia, los niños, los jóvenes, pero nuestra naturaleza es pecadora. Y leímos algunos de los mandamientos y algunos de esos, en pequeña escala, lo hemos hecho. Y por faltar a una cosa de la ley, somos culpables de toda la ley y dignos de muerte. Debemos de confesar nuestros pecados. El colocar las manos sobre este sacrificio es que representa confesión de pecado. También, ¿qué quiere decir? Que estamos aceptando que este acto me ofrece perdón de pecado, me ofrece que me va a limpiar. Por lo tanto, este acto de colocar mis manos, también estoy aceptando que esto es verdad, que estoy confiando que este sacrificio es suficiente para tener perdón de pecado. Y una de las otras cosas más importantes es que al que colocar mis manos, simbólicamente, estoy transfiriendo mis pecados a este sacrificio expiatorio. Yo quedo limpio, mis pecados se transfieren a este animal y ahora va a cargar mis pecados. Cristo dice su palabra, que Él cargó el pecado de todos nosotros. Justo nosotros. Entonces, estamos transfiriendo nuestro pecado, nuestra carga, mi justicia, mi pecado al Cordero, al sacrificio. En Isaías 53:6 dice: mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, esto es real, esta transferencia es real. Este pecado que yo tengo o que yo tenía es transferido ahora a este sacrificio expiatorio, a este sustituto que reemplaza al culpable, que lo limpia y lo perdona. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
En Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Transferimos nuestros pecados. Otro punto es que al colocar nuestras manos sobre este sacrificio, nos estamos también identificando con este sacrificio, con este sacrificio expiatorio, con este sustituto. Ahora, cuando este sustituto vaya, sea degollado, yo debo identificarme con él, porque soy yo el que debería de estar pagando la pena. Soy yo, es usted el que debería de ser sacrificado. Es su sangre la que debería estar siendo derramada. No el carnero, no el macho cabrío, tampoco hoy Jesucristo. Nosotros deberíamos de pagar, pero Él nos ofrece ser nuestro sacrificio expiatorio. Si usted lo cree, si usted decide colocar sus manos en Él y confesar su pecado, confiar que esto es suficiente, transferir el pecado e identificarse con Él. Y no, solo será un amigo de la iglesia, amigo mío, amigo del pastor. La sangre del Cordero no limpiará su pecado. Para que tenga perdón, debe haber restitución, debe mejorar su relación con Dios. Quisiera que imagináramos a un israelita que llevaba estos sacrificios al templo, al tabernáculo del desierto. Pero él no ponía las manos sobre el sacrificio expiatorio. Entonces él, en realidad, llevaba por cumplir sacrificio. Estaba dentro del grupo del libro de Isaías que dice: cansado estoy de tus sacrificios, tu luna nueva. O sea, él simplemente llevaba por cumplir y no ponía las manos porque él él lo hacía por cumplir. Entonces, quiere decir que él no se identificaba, no confesaba su pecado, no tenía la confianza que este sacrificio limpiaba su pecado, por lo tanto menos había una transferencia de su pecado. Él volvía a su casa no justificado, no perdonado. Así hay gente que viene a la iglesia, escucha las cosas, pero no confiesa su pecado, no se aparta de su pecado, no se identifica con Jesucristo, no se acerca a Dios. Es tiempo que hoy usted y yo nos decidamos de corazón a aceptar este sacrificio expiatorio. Y eso quiere decir que debemos de confesar nuestros pecados, tener la confianza de que esto es suficiente, transferir nuestros pecados y dejar de lamentarnos del pecado pasado e identificarnos con Jesucristo. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Voy a terminar. Para que me crea que voy a terminar, es que usted puede resistir 7 minutos de pie, quito que se ponga de pie. Y puede resistir 7 minutos de pie. No me enojo que se quede sentado por si acaso, pero es para que se dé cuenta que sí vamos a terminar. Espero que haya sido útil para usted, pero espero que se en su vida y en su corazón. Imagínese hoy, último día. Son las 18 de la tarde. El sol se está. Comienza el 14 para el calendario hebreo. El día comienza cuando se pone el sol. Entonces, son las 18 de la tarde en horario nuestro. Para ello está comenzando su día.
Él se aparta con sus discípulos y hace una cena con sus discípulos. Alrededor de las 9 de la noche decide terminar esta cena. Se aparta con algunos de sus discípulos, luego deja a 2 de estos discípulos en un punto y él se acerca a orar al huerto de Getsemaní. Cristo empieza a orar, como ustedes deben recordar. Daba gotas como gotas de sangre. Lucas 22 nos dice, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínenlo a él, orando, sufriendo. Como hombre quizás que pasara de él esta copa, pero toma una decisión y dice, no se haga mi voluntad, no la tuya. Y a un tiempo más de agonía, donde iba a ser azotado, iba a ser clavado en la cruz, estaba en el huerto de Getsemaní. Ahora, con mucho respeto ante Dios, te invito a que imagine esto. Usted ahora aparece frente de Jesucristo, huerto de Getsemaní. Jesucristo está humillado, de rodillas, con su cabeza en el suelo, sudando como gotas de sangre. Y usted aparece en el huerto del Getsemaní. Lo ve como está en agonía. Se comienza a acercar a Jesucristo a una distancia que su mano puede estar sobre la cabeza de Jesucristo. Toca su cabeza. En estos momentos Jesucristo está inclinado, mirando hacia abajo. Usted toca la cabeza de Jesucristo y usted comienza a orar y dice, Señor, he pecado, confieso que te he fallado, perdóname. Que Jesucristo sea mi sacrificio expiatorio. Jesucristo acepta llevar su carga. Jesucristo acepta ser sacrificio expiatorio. La palabra del Señor dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Entonces él está ahí, no abre su boca, mientras usted y yo estamos confesando nuestros pecados, transfiriendo nuestra carga, transfiriendo nuestra culpa a Jesucristo, tal como se hacía con el sacrificio expiatorio, con ese cordero. Nuestra mano está puesta en este cordero. Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo, Juan Bautista. Y me sigas imaginando que está ahí confesando su pecado. Termina usted de orar, retrocede, se aleja un poco de que Jesucristo se levanta, se aleja del Getsemaní, se va con sus 2 discípulos que estaban ahí cerca, llega hasta el punto más allá donde estaban los otros discípulos. En un rato más, cerca ya de la medianoche, Judas aparece, le da un beso y lo entrega. Jesucristo es llevado para ser juzgado durante de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Pasa de un lugar a otro, finalmente, cerca de las 8:09, Pilato lo sentencia a morir en la cruz. Cerca de la 1, Jesucristo es crucificado. Cerca de las 3 de la tarde, Jesucristo por su pecado. Un poco más tarde, llega alguien de la guardia con una lanza, traspasa su costado, sale sangre y agua.
Porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Porque era necesario derramamiento de sangre para el perdón de tu pecado. Jesucristo es sepultado. Al tercer día llegan las mujeres. Muy temprano, el primer día de la semana, domingo por la mañana. Y cuando entran al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis al Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Pagó un precio por usted y por mí. Cuando usted ahora venga a cenar, acuérdese del sacrificio expiatorio, donde hay derramamiento de sangre, donde la sangre es real y es puesta en los cuernos del altar del incienso, es sacudida, esparcida 7 veces en el velo, y luego el resto de la sangre es puesta a los pies del altar del holocausto. Jesucristo paga un precio por usted, por mí. Jesucristo nos perdona. Por último, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyera, usted escuchó atentamente esta predicación, mas el que no creyere, si usted simplemente decide no creer o decide atardar esta decisión, es condenado. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es el evangelio de salvación. Créalo. Si no lo cree, ya ha sido condenado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Crea en el Señor Jesucristo. Hoy reciba perdón, decida seguirlo y sea salvo. Le invito a que se quede en pie, cierre sus ojos. Si desea pasar al altar, pase al altar. Si quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, pase al altar. Si quiere que su fe sea confirmada en esta hora, pase al altar. Si quiere pasar y dar las gracias al Señor por su sacrificio, pase al altar. Señor Jesús, creemos, Señor, en ti. Creemos que tú eres fiel. Creemos, Señor, en tu sacrificio. En esta hora, Señor y Salvador Jesucristo, como lo hacía el sacerdote, ponemos nuestras manos sobre el sacrificio expiatorio. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestras faltas. Perdón por nuestros pecados. Perdón, Señor, porque por nuestros propios medios no podemos alcanzar la vida eterna. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra convicción. Oh Señor, redargúyenos de pecado. Que esta palabra para el incrédulo le conmueva su corazón y se vea ya condenado. Crea que está condenado y que necesita este sacrificio expiatorio para ser salvo. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Ponemos, Señor, nuestro ser delante de ti. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu enseñanza a través, Señor, de la ley que nos enseña que necesitamos ser salvos por ti, que no podemos ser justificados por nuestros propios medios, que solo a través de ti somos salvos.
Señor Jesús, redargúyenos de pecado. Es lo primero que debe obrar en nosotros para creer que tú eres el sacrificio expiatorio, para creer de verdad y seguirte a ti, identificarnos contigo, confiar que ese sacrificio paga el precio que yo debería de pagar. Señor y Salvador, ¿a quién otro podemos ir? ¿Dónde más podemos acudir? Si solo tú eres el